Iglesia, pero lo mejor te damos la honra y la gloria, te bendecimos, te adoramos, te necesitamos. Yo te necesito. Lávanos con tu sangre y cúbrenos, Jesús. Gracias por hacerlo. Háblanos, Espíritu de Dios. Toma el control. Que nuestro Señor Jesús sea enaltecido y glorificado y adorado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Bienvenidos todos entonces a la casa del Señor, y ahí en casa Dios les bendiga. Vamos a la palabra del Señor, a Juan 1. Tenemos solo unos minutos porque van a estar las acciones de gracias, los testimonios. Amén. Y ahí pues vamos a parar transmisión. A lo mejor algunos de ustedes vieron un video que eché a andar ayer y hablaba un poquito de esto, Juan 1, algo que estaba escuchando. Un hermano me recomendó un video, un tema, pero dentro de ese tema el predicador mencionó un texto y una frase y un concepto que la verdad es que bendijo mi vida. Soy bien atrás, ¿verdad? Y bueno, pues en estas fechas, aunque ciertamente Jesús no nació en diciembre, ni el 20, ¿qué se dice? ¿El 25? ¿El 25 o entre el 24 y el 25 de la mera noche? Ni he sabido, según la tradición. Pero lo que sí es que el Señor Jesús nació y se designó un día. Ya ve que ponen el día de la mujer, el día de la mamá, el día del papá. Y alguien dijo, el día del nacimiento de Jesús. Bueno, me parece una buena idea para que la gente le recuerde, porque muchos le olvidan. Claro que se ha hecho un día de consumismo, de mercadotecnia, etcétera, pero también se reúnen familias. Muchas ocasiones se paran las guerras, aunque sea por ese momento, y es algo bonito, porque Jesús vino a esta tierra. Diga conmigo, Jesús vino. Jesús vino. En un momento vamos a ver una de las razones o algunas de las razones por qué vino. Y la escritura dice en Juan 1, dice así, estamos en la Dios habla hoy: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Recuerde que Jesús no fue creado, sino fue engendrado. Amén. En el principio ya estaba la palabra. Verso 2, Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Esa es la versión Dios se habla hoy. Vamos a ver la versión 60. Vamos a aprovechar estos quizá 8 o 10 minutos. Dice así la escritura. A lo mejor le ha sonado más esta lectura. En el principio era el verbo con V mayúscula, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una versión más. Vamos a llegar a un punto. Vamos a la versión, ¿qué otra tenemos? La Nueva Traducción Viviente, NTV, algo así. Esa. Amén. Fíjese, es interesante. Bueno, ahorita lo vemos. Juan 1:1, la versión lenguaje sencillo, o también conocida como lenguaje actual.
Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Diga conmigo, palabra, palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Nos brincamos al verso 14, allí mismo. Dice así la escritura: de la palabra, 14, aquel que es la palabra, el verbo, la palabra, habitó entre nosotros los humanos y fue como uno de nosotros. Ahora, vimos, está testificando Juan, el escritor, vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado, es decir, nos mostró todo el amor y toda la verdad. Verso 14 en la versión 60, por favor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, ya estamos en la segunda y última parte. Recuerde que había un problema eterno, el problema del pecado. Pero el Padre tenía un plan, porque Dios no es perdedor. Amén. Él quería rescatarnos, redimirnos, reganarnos, recomprarnos, reobtenernos. Vamos a primera de Juan, capítulo 3. Verso 8. Dice así la escritura: el que practica el pecado es el diablo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y todos hemos pecado. Y todos en algún momento hemos practicado el pecado. Y si a lo mejor alguien, solo usted sabe internamente, cada quien conoce su condición interna donde nadie me ve, solo Dios sabe. Si alguno sigue practicando el pecado, ¿qué es práctica? Ahorita vengo, me estoy poniendo mis tenis y mi short y voy a salir a correr un rato. Y al día siguiente, ahorita vengo, voy a salir a correr un rato. Y al día siguiente, oye, estoy practicando el deporte todos los días, mi deporte, estoy practicando. El que practica el pecado, es decir, hoy toca pecar, hoy, ¿me entiende? Y a veces los que hemos tenido alguna esclavitud, a veces no queremos, pero hemos sido vencidos. Y caemos y pecamos. Pero Dios tiene un plan. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer en ti y en mí y en todos las obras del diablo. Para esto ya vino, ya nació. Estamos en estas fechas celebrando que Jesús nació. Para esto apareció y nació Jesús, venido en carne, para deshacer en ti y en mí las obras del diablo, que son muchas. Algunos, por ejemplo, vimos en los milagros de Jesús que había una mujer que estaba encorvada, un espíritu la tenía así. Y Jesús la hizo libre. Y Jesús andaba buscando, amén, hacer el bien, hacer el bien. Vino a las ovejas perdidas de Israel y ahora nos incluyó a nosotros. Así que hay esperanza, hay salvación, hay redención, pero es para todo aquel que crea, todo aquel que acepte, todo aquel que reciba.
Son como tres verbos, pero que tienen que ir unidos. Creo, recibo, acepto, me rindo, me someto. Algunos están atados o estaban atados por hechicería, por brujería. Es que me embrujaron. Estaba hablando con una personita fuera de la iglesia y me decía, es que tengo un padecimiento, pero dicen que me hicieron brujería. Pues clama a Dios. Para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Amén. La segunda cosa, la gracia de Dios nos enseña, una vez que hemos aceptado la gracia hecha carne, déjeme decirlo así, que es Jesús, una vez que lo hemos aceptado, recibido, que nos hemos dado cuenta que lo necesitamos, porque a veces hay gente que lo necesita, pero no lo quiere aceptar. El orgullo a veces, ¿verdad? Pero cuando decimos me rindo, o sea, ya está el luchador ahí con una llave y ya nomás le hace ya me rindo, suéltame, entra el Señor. Me encanta, y termino con este devocional pequeño esta mañana, esta reflexión esta mañana en la palabra del Señor, que Él que habla, porque nuestro Dios habla, todo lo hizo con el poder de su palabra, todo lo hizo con su palabra. Él envía su palabra, habla y se hace responsable de sus palabras. Él vigila sobre su palabra, Él cuida su nombre, su fama y su palabra, porque no es mentiroso y nadie lo podrá hallar mentiroso, porque Dios no miente, es imposible que mienta. Entonces estoy haciendo hincapié en que Dios es cuidador de su palabra. Pero hermoso nuestro Dios, que entiéndame, ojalá y pueda comunicar lo que entendí. La gloria sea totalmente a nuestro Dios, que sí, siendo palabra, sin dejar de ser palabra, la palabra se hizo carne y actuó, accionó, demostró, enseñándonos a nosotros, enseñándonos que, claro, hablemos de Cristo, nos vistamos, si usted quiere, como cristianos o normal, pero que como Cristo anduvo y se le veía la gracia y el amor, y se le veía que Dios estaba con él, mostraba, se le veía, aquel que es palabra se hizo carne y caminaba la palabra, se veía la acción de la palabra. Me estoy comunicando con ustedes. Nosotros imitemos sus pasos y se nos vea. Pedro escribe en una de sus cartas que él nos dejó, me parece que lo dice en resumen así, sus huellas, sus pisadas, para que andemos en ellas. Que se puede decir de nosotros, de esta iglesia y de todo el cuerpo de Cristo, se les ve. Acuérdense que no es en vestimenta. Yo ando bien cómodo todos los días con short. Y ya no me asusta, ya no me siento que ni parece pastor. No importa, no es por parecer. A la hora que hable mi boca debe salir lo que hay en el corazón. A la hora que estremezcan al árbol dentro de lo correcto, el fruto debe estar. Amén. Y Jesús, que es la palabra, también actuó y se le vio su gracia, su amor, su misericordia. Se acercaba con los pecadores, se acercaba con las prostitutas, iba a comilonas, iba a banquetes sin pecar. Amén.
Llévese esto. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nosotros. Pero hay poder y hay sangre de Cristo para otro más. Hable a alguien más. Ahorita es un buen momento, una buena excusa, porque es natural hablar de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Hable de Jesús, pero sobre todo, hable y actúe como Jesús. Padre, recibe la honra y la gloria. Te damos gracias que viniste. Gracias que viniste, Señor Jesús. Recibe la honra y la gloria. Jesús, yo declaro y reconozco delante de estas personas que tú eres el Señor. Te invoco, clamo a ti, perdóname, sálvame, me rindo, líbrame de toda esclavitud, de toda adicción, de todo pecado, de todo mi pasado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi familia, entra en mi hogar, gobierna no solo mi vida, sino todo lo que me has dado y a toda mi familia. Gracias porque lo que hiciste, tu obra que está consumada, aplica para mi casa, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mí. Jesús, me rindo. Sálvame y ayúdame a, como tú, imitarte, sí hablar y mostrar a Cristo que vive en mí. Ayúdanos, danos un gran cierre de año y ayúdanos a traer a alguien más ante ti. Quizá te rechacen, pero a traer a alguien más ante ti, que se encuentren contigo, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Vamos a tomar un momento. Si alguien va a participar, vamos a honrar al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas.